Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, en el regreso a clases. Qué intensa la actividad a nivel nacional con el regreso de las y los alumnos a las escuelas. Y saludamos esta mañana a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Qué bueno que se integra nuestra compañera Araceli ya de nuevo. Un saludo, por cierto, a todos quienes nos escuchan en el municipio de Elota, Víctor. Un saludo para los que nos escuchan en La Cruz. En La Cruz, Elota, la cabecera municipal. Muy bien. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso. Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa. Buenos días al auditorio de Línea Directa y buenos días al equipo. Allá la producción, sí, toda la producción saludando. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, qué bueno que regresó Araceli, amigos de la producción, y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy lunes, saludos. Iniciando la semana. Armando Ojeda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí cumpliendo con la cuota de género, que nos estaba reclamando la gente, la ausencia de gran amiga de Araceli, bienvenida de vuelta. Chicos de la producción, un abrazo para ustedes también y a toda la gente que nos escucha y nos sigue amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, de nuestras fronteras, compañero amigo. Y nosotros muy agradecidos por ello, gracias además por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos. Nos vamos a hablar del regreso a clases, un nuevo ciclo escolar que plantea nuevos retos, nuevos desafíos, Jesús. Sí, Víctor, así es, porque hoy comienzan clases 987,000 alumnos en aproximadamente 4,986 planteles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, Víctor. Así es de que anunció ya la Secretaría de Educación Pública que están todos listos para comenzar. Algunas escuelas ya se habían preparado, vimos videos que se hicieron algunos virales en redes sociales de cómo las maestras preparan sus salones para recibir a estos nuevos estudiantes en este ciclo, Víctor, y la verdad es que pues hay una algarabía de parte de, pues ya se siente en las ciudades, ¿no? Yo creo que todos nos notamos que el día de hoy fue de regreso a clases, las calles más llenas, hay que tomarse más tiempo para llegar a donde va uno con antelación. Vamos a ver cómo nos va. Hay muchos retos en la educación, Víctor, en Sinaloa, sobre todo en las materias que tienen que ver con el aprendizaje de la enseñanza de los básicos, que es matemáticas, el español, la comprensión lectora, y así es de que, pues a eso vamos, al reto que nos deja el ciclo escolar 24-25, que comienza el día de hoy y que culminará más o menos en 187 días. Decías, el dato que diste de la matrícula es a nivel estatal. Es estatal, 987,000 alumnos en 4,986 planteles, así lo dijo la Secretaria de Educación Pública, Catalina Esparza. Sí. Bueno, es que entonces actualizaron el dato porque el pasado viernes había informado de una matrícula de 859,000 alumnos, pero bueno, ya iremos revisando bien esos datos en el regreso a clases. Escolar, primaria y secundaria, a lo mejor en otro dato faltaría alguno de esos niveles, no sé. Pues puede ser, vamos a ver qué informa hoy al respecto, ya una vez que cotejadas las listas de asistencia de todos los planteles y los reportes que los supervisores tienen que enviar a la CEPIC. Araceli, ¿cómo ves el regreso a clases? De entrada, tráfico tremendo, ¿no? Exactamente, el tráfico yo creo que ahí todas y todos lo vamos a notar, cómo hemos tenido que, sobrellevar o hasta buscar las zonas que tengan menos, pero ahorita no hay. Entonces, hoy lunes, nuevo ciclo escolar, efectivamente de días, son 190 días, empiezan las festividades, mes de septiembre, si nos vamos a Halloween, si nos vamos luego a Navidad, entonces es un semestre corto, es un escenario político nuevo, vemos que pues estamos próximos a cerrar con una secretaria a nivel federal, está por entrar un nuevo secretario, aquí en Sinaloa, pues tenemos una secretaria del Estado que es Catalina Esparza, y la educación es un tema muy prioritario. A mí me gustaría iniciar con de los principales retos que son los servicios, la infraestructura educativa
y la parte de la tecnología. Hay un análisis que me tocó revisar de Sinaloa Mexicanos Primero, donde ubica a Sinaloa en el lugar número 21 en provisión de los servicios. ¿Cuáles son las limitantes que se están presentando en el estado de Sinaloa? Es que el 33.1 de los planteles públicos en cuanto a lo que es educación básica y la media superior funcionan con carencias, con limitantes en servicios fundamentales como el agua, la electricidad y los sanitarios. Yo quiero recordar que muchas niñas y niños pueden tener acceso a sanitarios en las escuelas porque en sus casas no tienen. Entonces, de ahí lo importante y lo prioritario, ¿no? Además de que en este análisis se hace un estudio de la profesionalización docente, donde se dice que se destinan 96 pesos para formar a maestras y a maestros, lo cual, pues, es una cifra insuficiente. Además de poner en la mesa que hace un año se lanzó la nueva escuela mexicana a nivel nacional y cómo esto se ha tenido que bajar ahora a los estados, pero sin un ordenamiento, sin un plan o un programa que delimite a cabalidad. Ahí sí voy a destacar mucho que el sistema educativo mexicano sobresale gracias a maestras y a maestros que están haciendo un esfuerzo extraordinario en prepararse, en brindar esa sensibilización y sobre todo en tener esa disposición de trabajo, de capacidad, con entusiasmo, y que aquí es bien importante que las autoridades educativas se coordinen mucho en la federación, lo estatal y lo local para que escuchen a docentes de toda la República en cuáles son estas necesidades. Quedan en el aire si vamos a participar en la PISA, en la nueva prueba PISA. Sí. Entonces yo creo que estos son temas prioritarios porque tendríamos que confirmar ya ahora en septiembre si vamos a tener una participación o no. Muy bien. Juan. Bueno, estamos ahora sí empezando un nuevo ciclo escolar, ya es el segundo año con segundo o tercer año con esta cosa de la nueva escuela mexicana o estos nuevos planes de estudio, segundo o tercer año. Y bueno, están los niños regresando a clases, contentos, felices, los papás también hoy se levantaron tratando de sacar los uniformes, de prepararlo. Mi hijo se levantó a las 4 de la mañana, que porque no podía dormir, así andaba de ¿sí, nervios, ¿no? Los nervios. Pues los nervios del primer día, de querer regresar a estar con sus compañeros, y yo creo que eso fue lo que vimos el día de hoy. Ahora, la realidad de nuestro sistema educativo pues no es muy halagador, no es como que estemos para presumir. Ahorita por ahí decía Araceli que no es culpa de los maestros. Yo considero que no es culpa de los maestros. Sin embargo, pues según datos de la OCDE, 24% de los profesores no tienen la preparación necesaria para impartir clases y el 60% no posee o asiste a programas de actualización. Estamos hablando de que el 80% de los profesores entonces tendrían una carencia para estar frente al aula. No lo digo yo, lo dicen números de la OCDE. No es culpa de ellos, pero pues es culpa de nuestro sistema educativo, nuestro modelo que impide que los maestros se preparen, se capaciten. Sí estamos empezando un ciclo escolar nuevo, pero yo creo que con viejas prácticas de la enseñanza no preveo un año muy diferente a los demás, y esperar que las cosas mejoren, pero por lo pronto todos regresar a clases. Y sí, yo siempre he compartido la idea que es mejor estar en la escuela que estar en otro lado, en eso sí, pero yo creo que ya es tiempo, urge ya el tema de la calidad educativa. El 84% de los profesores que no tengan una preparación adecuada, pues es preocupante. Ya el pretexto de la pandemia, pues ya pasó, ¿no? Sí. Hay otros retos, hay otros desafíos. Ahorita entramos un poco más en profundidad. Armando, abriendo la mesa. Sí, a mí me gustaría exponer lo que es el panorama nacional, cómo empieza este día, Víctor. Este día, pues, se empiezan, como ya lo hemos comentado aquí, el nuevo ciclo escolar 24-25. De acuerdo a los datos de la SEP, a nivel nacional inician clases 34.941.380 alumnos de educación básica. 2.160.440 maestros y maestras estarán regresando a las aulas. El número de planteles que se pone ya en movimiento este día, 260.262 planteles educativos ya con la algarabía de nuevo de los alumnos. El ciclo escolar comprenderá de hoy lunes 26 de agosto al miércoles 16 de julio del 2025, así está contemplado. El periodo vacacional de invierno para escuelas de educación básica será del 19 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025. El nuevo ciclo lectivo contempla 8 sesiones del Consejo Técnico Escolar, con la suspensión de 8 días de labores docentes, que serán el 16 de septiembre,
el 18 de noviembre de este año, el 3 de febrero al 17 de marzo y el 1, 5 y 15 de mayo del 2025. El calendario escolar comprenderá 190 días, como ya se dijo, para preescolar, primaria y secundaria, tanto para escuelas públicas como para las privadas en los 32 estados de la República. La entrega de boletos de evaluación, va a haber 3 periodos de evaluación, será en 3 periodos. El primer periodo será del 25 al 29 de noviembre de este año. El segundo periodo del 25, 26, 27 y 31 de marzo del 25. Y el tercer periodo de evaluación del 14 al 16 de julio de 2025. Ese es el panorama el nuevo que contempla el nuevo ciclo escolar. Pues aquí en Sinaloa, ya lo comentábamos ahorita, para la educación básica, pues bueno, ahí tenemos el número que tú decías, Víctor, sí. 980,000. No, eso lo mencionó Jesús. Jesús, sí. 980,000 alumnos. Para planteles educativos, 4,986 aquí en Sinaloa. Bien. Bueno, y el número de maestros, 33,046 docentes se pondrán en marcha, en movimiento este día, nada más. Bien. Están los números, interesante, por supuesto, revisar cómo nos va con la matrícula, porque hay algunos comentarios a nivel nacional, no sé, Sinaloa habría que revisar, creo que sí hay un incremento en la matrícula en el caso de Sinaloa, si consideramos ya todo el universo de los niveles educativos. Pero vamos a ubicarnos de nuevo en el tema de los desafíos, de los retos. ¿Dónde observas, Jesús, los principales retos en materia educativa al iniciar este nuevo ciclo escolar? Yo abría un paréntesis, Víctor, para decir que todas las familias que tenemos hijos en edad escolar, en la educación pública o en la educación privada, yo creo que el primer reto está en solventar los gastos del estudiante, del niño o de la niña, para que puedan llegar en las mejores condiciones a su siguiente grado escolar. Es el reto inmediato. Es el reto inmediato, el que la familia tiene para darle a su hijo o a su hija lo necesario para que vaya ahí: tenis, zapatos, uniformes en algunos casos, en los que están en educación privada, libros, pago de colegiaturas, cuota de padres de familia, que se hace mucha polémica siempre al inicio del ciclo escolar con este tema, el cuota de la cuota escolar o la cuota de padres de familia, mochila y todo lo que quiera usted sumar o lo que se deba sumar para que los niños lleguen en óptimas condiciones. Cierto es que en algunos estados ciertos, uniformes se dan, por ejemplo el caso de Sinaloa, se dan uniformes escolares a estudiantes de educación básica. Eso ayuda mucho. Y eso, claro, por supuesto, porque ahí, Víctor, por ejemplo, en el tema de uniformes, te estás ahorrando más o menos como entre 1,200 y 1,500 pesos, ¿no? Y cuando no te piden también el uniforme de deporte más el uniforme de gala para el Día de los Honores a la Bandera, que eso también es un costo adicional. Yo creo que el hecho de que los gobiernos apoyen de esta manera a los padres de familia, sí, de verdad que sí ayuda en esta economía, porque este mes es además un mes complicado, sí, porque no todas las familias tienen, por la distribución económica, la forma en la que ganan el dinero las familias, en algunos sectores, por ejemplo el sector pesquero, en esta temporada no es como la principal. En algunos otros, rubros económicos, pues sí, por ejemplo en la temporada en el sur de Sinaloa, por la cosecha de mango y otros más, sí, digamos que hay más ingreso, pero hay otras poblaciones donde no. Qué bueno que el gobierno de alguna manera apoya con esto. Ahora, que es otra cosa que creo que es importante y es como el reto de inicio, es que todos los niños tengan la posibilidad y todas las niñas tengan la posibilidad de llegar bien alimentados a sus clases, Víctor, sí, porque hay una relación directa entre lo que consumes calóricamente para ir a estudiar, como aquellos niños que se van a veces sin la posibilidad de dar un desayuno. Y aquí creo que es un gran error que tuvo el gobierno federal al quitar las comidas que tenían ciertas escuelas, las cocinas escolares, sí, que estaban bien identificadas en algunos puntos donde hacía falta que esos niños tuvieran una oportunidad de tener ese alimento caliente para poder continuar. Y el argumento fue porque los maestros también comían de ahí o porque el personal de servicio también comía de ahí. Digo, esas son cosas menores, sí, pensando que si los niños van a estar bien alimentados, por ahí debíamos seguirle. Eso es. Retos, desafíos del nuevo ciclo escolar, Araceli. Bueno, yo me tocó ahí platicar con algunas maestras de educación primaria y dicen que a partir del año pasado tuvieron que implementar el nuevo modelo de la escuela mexicana con los retos, porque todavía deja variables, un reaprender, de aprender, de cómo implementarlo en cada una de las escuelas. Entonces el principal reto es iniciar con la infraestructura que se tiene y con el tema de la tecnología. Aquí tenemos ahorita, por ejemplo, una disyuntiva porque están las escuelas privadas y están las escuelas públicas. Y la OSD les marca
pues al tema educativo de cómo ponderar y cómo tener una educación de calidad. Todo esto va alineado a la Agenda 2030, pues esto es son acuerdos internacionales, y el objetivo 4 pues dice que es una educación de calidad. El mayor reto es ese, poder otorgarle a todas las niñas, a los niños, adolescentes, a jóvenes, una educación de calidad, y ahí tiene mucho que ver la parte de la inversión que se le ponga, tanto pública como privado. Y es de reconocer que a veces se les exige más a las escuelas privadas para que mantengan en cuanto a otros idiomas, en cuanto si les van a aplicar la ética o los valores, con ellos sí hay una supervisión, hay una evaluación hasta por parte de Protección Civil en las medidas de seguridad, lo que se deja mucho en ocasiones de lado en una escuela pública. Sí. Yo creo que ahí habría que conjugar un poco estas mediciones por parte de las autoridades educativas para poder tener al mismo nivel, porque sí estamos viendo que hubo una desigualdad a raíz de la pandemia. Las escuelas públicas batallaron un poco más para adecuarse por las condiciones, por la infraestructura, en comparación con las escuelas privadas. Y hay que decirlo también, pues mucho a la labor de los padres y las madres de familia. Por eso es que este programa de la nueva escuela mexicana como que pone en el centro a los estudiantes, pero también dice todo el entorno escolar, toda esa problemática que se está viviendo para que el estudiante o la estudiante no se ajena. Bien, Juan. ¿Quieren saber qué tan bueno o qué tan malo es un sistema educativo por país? Revisen en qué escuelas están los hijos de funcionarios públicos, si están en escuelas públicas o en privadas. Por ejemplo, en Europa, en los países nórdicos, los funcionarios públicos tienen a la mayoría de sus hijos en escuelas públicas. Aquí en México, revisen los secretarios de Estado, federales y locales, dónde tienen a sus hijos, en escuelas públicas o privadas. Y ahí se van a dar cuenta qué tan bueno o tan malo está. Digo, si yo fuera funcionario público y pongo a mi hijo en una escuela privada, es que estoy diciendo, pues es que la educación pública no le está dando ni garantizando las condiciones de trabajo, o más bien no de trabajo, de educación necesarias para acceder a la vida, ahora sí a trabajos mucho mejores. Entonces yo siempre he dicho, en nuestro país vamos a tener un mejor sistema de educación cuando veamos a los hijos de los servidores públicos en escuelas públicas, porque eso significa que le están poniendo atención y van mejorando. No solo eso, hay muchos hijos de maestros de escuelas públicas en escuelas privadas. Yo me pregunto, ¿y por qué será eso? Pues porque de alguna manera, si bien los resultados en la prueba PISA no marcan mucha diferencia, algo ven en la educación pública que no la ven en la privada. A mí se me da tristeza, he estado en la educación pública privada en lo personal, mis hijos también, como la parte educativa no varía mucho, pero sí la parte, el cómo y las metodologías te dan la educación sí varía muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el caso de matemáticas me es impensable. Yo le pago cursos de matemáticas de hace 6 años fuera de mis hijos, vaya Kumon. Se me hace impensable, sí, como una metodología, como impensable. 2 días de la semana, 1 hora, 15 minutos diarios, tiene un avance infinitamente mayor, sí, que lo que dan aquí. Pero mi pregunta es, ¿por qué demonios no aplican ese sistema súper, ultra, mega exitoso, sí, y relativamente barato a las escuelas públicas? Nunca lo he entendido. No entiendo esas lumbreras que están ahí, ¿no? Bien, vamos contigo, hermano. Yo pensando dentro de mi carencia de elementos en materia de pedagogía y todo, enseñanza y educación, mis limitantes, dentro de mis limitantes, como simple ciudadano, como padre de familia, como abuelo, soy ya de unos pequeñitos, he pensado, ¿qué se requiere para sentirnos en el país y en el estado orgullosos del resultado educativo que reciben nuestros hijos, nuestros nietos, toda la familia, los educandos? Yo tengo 5 puntos desde mi punto de vista. No los he visto en ningún catálogo. A lo mejor coinciden, por supuesto, sí deben de coincidir en algunos sentidos, no como yo lo planteo. Pero 1, maestros y maestras con la indispensable vocación educativa y pedagógica. Es importantísimo la vocación de los maestros, que lo hagan con amor, con el cariño y con la paciencia para enseñar. 2, profesores y profesoras con preparación y probada capacitación educativa en lo referente a los nuevos modelos educativos. Hay muchos maestros que se quedan en el pasado, en la forma de enseñar, y no se han incorporado a los nuevos modelos educativos de enseñanza. 3, planteles con la infraestructura y tecnología necesaria para la estancia segura y adecuada que los alumnos y alumnas requieren para asimilar de mejor manera la enseñanza que se les imparte. Es muy importante el estatus en que ellos están, la comodidad en que reciben. No puedes estar con frío, con mucho calor,
en una situación de enseñanza. 4, alumnos con las herramientas necesarias para asimilar de mejor manera su educación y buscar la forma de desarrollar lo que les enseñan en las aulas. Y el 5º punto básico, elemental, la vigilancia, atención y seguimiento exhaustivo de los padres y madres de familia a la educación que sus hijos e hijas reciben en los planteles educativos. Bien. Es importantísimo que los padres también se metan a la enseñanza de sus hijos, no los dejen nada más en manos de los maestros. Pues creo que lo has dicho todo. Esos 5 puntos que mencionas son fundamentales para que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje de buen nivel. Y yo me quedaría con el último, vamos a ir a la pausa, pero el último me parece que es fundamental, que los papás estén ahí. El viaje que inicia hoy del ciclo escolar es un viaje compartido, escuela y familia. No puede ser de otra manera. Si quieres tener éxito en el aprendizaje de tus hijos, tienes que meterte, como dice Armando, de lleno, porque es la mejor inversión que puedes hacer en la educación de tus hijos. A veces hay que hacer un esfuerzo, como decía Juan, por darles un curso adicional, Claro. alguna preparación extra clase, pues hay que hacerlo. Y hay papás que reniegan, pero es una inversión, no lo veas como un gasto, es una inversión, son herramientas que le estás dando a tu hijo para el futuro. Bueno, vamos a una pausa. Estamos hablando de la educación, de los nuevos retos, nuevos desafíos del nuevo ciclo escolar. Aquí nos quedaron algunas preguntas. Vamos a quedarnos en redes sociales respondiendo algunos comentarios y regresamos después de la pausa en radio. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí seguimos, Jesús. Sí, fíjate Sí. que es interesante ver cómo definitivamente el tema de la educación privada con la educación pública pues tiene muchas diferencias, Sí, evidentemente. Y también, yo lo digo sobre todo en el tema de infraestructura, ¿no? La infraestructura de las escuelas privadas, en el mejor de los casos, es mejor que de las escuelas, digamos, convencionales o tradicionales, pero ¿Por qué? si te pones a... porque hay inversión. Pero porque además hay algo estás más, pagando, lo ¿no? comentaba Araceli, las autoridades son más exigentes con las escuelas privadas. Sí. Si fueran igual de exigentes con la escuela pública, creo que tendrían mejor Así mejor es, nada calidad. más que acá, pues, Sí. acá esta inversión privada, pues tienes de dónde agarrarte. Acá, pues, Hay- no hay hay dinero, di- no, hay dinero. no la ponen, ¿no? ¿Cómo no? Sí hay Pero dinero. fíjate que estaba viendo los resultados, por ejemplo, de las Olimpiadas de Matemáticas aquí en el estado de Sinaloa, más bien los que fueron al concurso nacional, Sí. y ahí se dan, hay ganadores, se trajeron los jóvenes 14 medallas. Y pues igual a Lázaro Cárdenas de Mazatlán, el Instituto Chapultepec de Culiacán, pero también digamos de primarias de Guasave, públicas, es decir, yo creo que en competencias, al final de cuentas, los muchachos que tienen esas capacidades las logran en... Sí hay individualidades. Sí, tremendas. Y aquí estaba viendo esto también, por ejemplo, el campeón de oratoria del estado de Sinaloa a nivel secundaria es de una secundaria indígena del Fuerte. Ya, ¿no? mira. Entonces, de verdad que esos talentos están por ahí para desarrollarse con sus potencialidades. Por supuesto que hay diferencia abismal entre lo Sí. que pagas y lo que no pagas, pero pues también el reto del aprendizaje que tiene nuestro estado es para hacer que todos de manera pareja tengan las mismas posibilidades, por supuesto, Claro. de alcanzar. Pero bueno, en muchos de los casos, hay excepciones, como en todo, de alumnos que destacan incluso a nivel nacional, Araceli, es porque los papás hacen un esfuerzo, y un esfuerzo económico por darles una extraclase, una asesoría, y detectan, digamos, esas habilidades, porque ¿cómo te das cuenta que tu hijo tiene ciertas habilidades? Pues cuando estás en contacto, cuando platicas con él, cuando ves sus calificaciones, cuando vas a hablar con el maestro, cuando estás en contacto con la escuela, ¿no? Y eso que mencionas, Víctor, es muy importante, cómo los papás y las mamás tienen ese diálogo permanente con sus hijas y con sus hijos. Hay una frase que me gusta mucho porque hace hincapié en que los puntos cuando tú llevas a tu hija, a tu hijo a la escuela, cuando lo recoges, esos minutos de plática que puedes generar en ese diálogo de cómo te fue, qué sientes, Sí. parecen preguntas muy sencillas, muy cotidianas, pero ahí se abre un abanico de oportunidad. También hay otra que plantean, de que dicen de que cuando a un niño o una niña le va mejor en la parte artística, pero le fue a lo mejor mal en matemáticas y se lo voy a meter a clases de matemáticas. No, dale posibilidad de que a lo mejor su rubro es la parte artística, pero ahí entra mucho la emoción y el diálogo. Otra de las
de los retos fundamentales que están en el tema educativo es abatir el rezago educativo que se generó con la pandemia. Esto es un problema que se tiene que visibilizar por todas las autoridades, por todo el personal docente, incluso para redireccionar. Hablaba Juan de cómo los cursos a veces que se dan de actualización, sobre todo en la parte de matemáticas, es bien importante. ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven las evaluaciones? Para medir en qué sentido hace falta reforzar. La última prueba nos otorgó que bajamos en matemáticas, bajamos en ciencias y bajamos en la parte de lectura. Eso abre también oportunidad para los programas educativos de dónde reforzar y dónde mejorar en las áreas de oportunidad para todas las niñas y los niños. Muy bien. Juan. Sí, bueno, efectivamente, en las escuelas públicas y privadas por ahí andan. Ahora, la parte de matemáticas, nadie me cuenta, yo lo vivo diariamente. Sí hay gente muy buena en matemáticas, pero lo que hacen las escuelas públicas y privadas es agarran su selección. Sí, claro. Y los meten a grupos privados y sobre ellos dan clases y van y compiten. Pero no hay que medir las excepciones, hay que medir las reglas, bien lo decía Araceli. Caímos en matemáticas, caímos porque nuestro modelo está fallando. No hay que ver las excepciones, hay que ver las reglas. Estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa, lunes de inicio de ciclo escolar, lunes de regreso a clases, es el tema en la mesa, cuáles son los retos, los desafíos del nuevo ciclo escolar. Acá nos llama la atención, Selene nos dice, en la escuela primaria Rubén Darío, zona norte de Culiacán, si no están inscritos, no los podemos llevar a clases. Pues inscríbalo. Pues sí. ¿Sí? No, es que si no está inscrito, pues no se lo van a recibir. En ninguna escuela. Pues no. Ahora sí que hay que escribirlo. Si no dio tiempo, todavía es cuestión de acercarse. Probablemente la escuela ya no tenga capacidad. Claro, porque a veces las escuelas se saturan, pero sí. hay escuelas suficientes alrededor para poder poner a nuestros hijos en educación primaria, secundaria y bueno, y también cobertura en bachiller, Víctor. Yo creo que es importante. Fíjate que eso es algo muy interesante. En Sinaloa, la cobertura en primaria, secundaria, en kinder y en preparatoria está cubierto. Es decir, ningún alumno en teoría podría quedarse fuera de la educación básica, porque en teoría las escuelas ahora a lo mejor no te toca a lo mejor la que tú quieres, ¿no? Sí. Pero hay posibilidades de que te acomoden en alguna escuela cercana a tu domicilio, por supuesto siempre atendiendo las convocatorias que las propias escuelas van a tener, porque tampoco se trata, pues imagínate un ambiente escolar con 60, 70 u 80 alumnos, pues no se puede, tienen que tener un número de alumnos determinado que les permita tomar sus clases ahí en digamos en esos centros educativos cómodamente. Ahora, vamos a ver del otro tema. A mí no se me quita de la cabeza, Víctor, y este sí creo que ha sido una de las críticas más duras hacia la Cuarta Transformación, es cuando quitaron las escuelas de tiempo completo. Verdaderamente que fue un retroceso, sobre todo en aquellas en donde ya había un avance, porque los muchachos estaban estudiando, podían ahí hacer sus alimentos, pero además continuaban trabajando en un ambiente escolar donde estaba viendo muy buenos resultados. Parece que es una cantaleta que se repite una y otra que comienza el ciclo escolar, pero de verdad no ha habido en los últimos años un modelo educativo que fuera tan positivo, sobre todo para las comunidades donde, digamos, las condiciones económicas no eran las mejores. Las escuelas de tiempo completo habían cumplido una función, estaban dando resultados y pues desafortunadamente se quitaron, así como estas también el apoyo para las escuelas primarias y secundarias que son rurales y en particular las que son para las comunidades indígenas. Eso es, Araceli. Bueno, pues ahora me quiero enfocar en otro rubro y un rubro donde pues tengo un pulso que pudiera ser en jóvenes y voy a retomar una encuesta que tiene la OSD de jóvenes de 15 a 29 años con cifras muy preocupantes que dice que en México tenemos el 20% de jóvenes con mayor NINI. Esta tasa es de NET para jóvenes de 15 a 29 años y dice que México ocupa el tercer lugar en esta tasa. ¿En los ninis llamados? Llamados, es una tasa NET para jóvenes que no estudian, no trabajan, no hacen nada. Entonces, ¿20%? El 20%. Entonces, edades? ocupamos entre 15 a 29 años. Entonces, que no hacen nada, ocupamos el tercer lugar, estamos debajo nomás de Turquía, que lo encabeza, luego está Italia y luego sigue el país de México. ¿Italia también? Sí.
Entonces es Turquía, Italia y México. Entonces, esto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sí quiso hacer algo, algunos programas, pero a la fecha no ha habido una disminución, incluso sacando ciertos programas. Entonces yo creo que es un área preocupante. Sí. Y otra de las cifras... Secundaria, ¿no? Secundaria, sí, prepa, ¿no? Secundaria. Ahí estamos viendo, incluso tiene una afectación directamente, pudiera ser en los últimos años el tema de la pandemia. Seguramente tendremos que estar esperando algún estudio. Ya pasó la pandemia. Pues ya pasó también, ¿no? Entonces, bueno, pudiéramos ver que es uno de los efectos, ¿no? Luego también está el Foro Económico Mundial que dice que tenemos que abrir aspectos y espacios para el tema de mujeres. No estamos abriendo programas que incentiven, que se fortalezca, sobre todo que entren a las áreas las mujeres de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Y eso también está generando un grave rezago. Hoy en la mañana hice una encuesta con de iniciar clases, ellos están ahorita y algunos hasta el desespero por ya este es el último año, ya nos vamos. Ellos me decían, ahorita hay mucho entusiasmo y motivación porque son los primeros días de clase. Entonces, el estrenar, dice, pero ¿qué es lo que más nos preocupa? Mantener la motivación, claro, la inspiración. Muchas y muchos de ellos están por iniciar la parte de las prácticas del servicio social, pero sí dicen, ¿cómo mantenemos la motivación de levantarte temprano? Hoy lo pudimos lograr, a lo mejor la adrenalina. Primero que nada, acostándose temprano. Se desvelan mucho los jóvenes hoy en día. Sí, y el tema ahí está, obviamente, lo sabemos, el tema de las redes sociales cuando no se usan con un tiempo determinado o en materia educativa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí abre también el espacio de diálogo para que las autoridades educativas estén muy de la mano con el diálogo de las empresas hacia dónde tienen que orientar todas estas áreas de oportunidad, porque en el 2025 va a haber un total de 97 millones de nuevos empleos en ciencia, tecnología, y eso tiene que ser para dónde redirigir los esfuerzos de los nuevos planes y programas de estudio en la universidad. Este año iniciamos un nuevo modelo educativo. Eso es. Bien, nada más un paréntesis. Qué bueno que tocas este tema, pero jóvenes que están estudiando a cualquier nivel educativo, ya decía Armando, el esfuerzo tiene que ser parejo, papás y escuelas. Y ahí todavía los de secundaria... ¿A los de secundaria se les puede gobernar todavía? Sí. Pero ya los de prepa ya está difícil, Dios, ¿no? Entonces tendrán que tomar la decisión, muchachos, de prepa, universidad, ni se diga, o sea, menos celular a la hora de dormir, a reserva que, digo, si lo estás usando para hacer algún trabajo o investigar alguna tarea, pues está bien, pero si te estás pasando horas y horas en la noche revisando videos y desde redes sociales, vas a tronar en la escuela. Es inevitable. Tienen que dormirse temprano si están en el turno matutino, porque luego llegan todos desvelados en calidad de zombies al salón. Ya Araceli lo debe saber, que se quedan dormidos en la clase, ¿verdad? No, ya no es ya tiempo ni de bañarse ni de desayunar. Es muy importante ese aspecto. Bueno, lo comentamos nada más porque los maestros lo recomiendan todos los días. Juan, tengo una pregunta para ti, aquí de la audiencia. Dice, porque tú hablabas de este asunto de escuelas privadas y públicas. Alejo Cota dice, ¿cómo si en algunas escuelas son los mismos maestros que dan clases en privadas y públicas? ¿Por qué la diferencia en el resultado del aprovechamiento académico? Bueno, ahí anda, ¿no? Tampoco es que sea mucha la diferencia entre la pública y privada en el aprovechamiento. Lo que cambia es un poquito la disciplina y las materias ahí. Y las instalaciones. Y las instalaciones, ¿no? ¿Por qué? Por algo muy sencillo, disciplina, orden. Esas dos palabras son malas palabras en México. Disciplina y orden son malas palabras y nos asustan. Uy, qué miedo la disciplina y el orden. En las escuelas privadas no, son más laxas, los dejan ser, los maestros pues ahí se miden de otra manera. En las públicas. Perdón, en las públicas, sí, en las públicas. En las privadas va resultado, se va para afuera. Ahí no hay mucho que averiguar. En las públicas no, cambia la dinámica, básicamente es por eso, disciplina y orden. Esas malas palabras en nuestro vocabulario mexicano es la diferencia. Ahora, un poquito apoyando lo que decía Araceli, pues del sexenio anterior a la cobertura que tenemos en bachillerato no aumentó nada. Hay más becas y la misma cobertura. El 64% fue el sexenio anterior, el 63% en la preparatoria. Entonces, 4 de cada 10 jóvenes no están yendo a la prepa con o sin becas, ¿no? Eso no cambió según datos de la propia Secretaría de Educación Pública. Sí es un tema complicado, es un tema que yo creo que sí hay que empujar más el tema de las personas en las escuelas, tendríamos que tener más, y en verdad el tema de la calidad les da mucho, no la palabra miedo, pero sí les da así como cierta repulsión cuando se habla de la calidad. Calidad implica muchas cosas, y sobre todo la parte de la disciplina y el orden. Por ahí se empieza con la calidad.
Yo sí creo que este país tiene buenos maestros, sí tiene buenos maestros. Tiene instalaciones, no las mejores, quisiéramos tener todavía mucho mejores, pero creo que tiene las instalaciones suficientes para no estar en estos lugares que tenemos. Y ahorita decía Araceli la parte de las metodologías y lo que se preparan y todo eso, estoy de acuerdo, pero al final del día los resultados en 2 cosas que te llevan al resto, matemáticas y comprensión lectora. Si no tienes esas 2 cosas, va a ser bien complicado que puedas avanzar en los estudios. Y para cerrar, me acuerdo que me decía un profesor en la universidad y hoy lo traigo y se lo digo a mi hijo: entre menos muchachos estudien y les vaya bien, mejor tendré menos competencia yo en lo profesional. Entonces, bueno, espérense, yo le digo a mi hijo, no te preocupes por los demás, preocúpate por ti. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo más herramientas que los otros no quieren, ¿eh? Tienen la misma oportunidad y no las quieren. El consejo aplica para todos. Vas a tener menos competencia. Armando, vamos contigo, cerramos. Sí, mira, yo tengo una exposición de ensueño. Me gusta soñar en grande y ver las cosas como me gustaría que fueran de alguna manera en la vida. Yo veo y expongo mis deseos de que un día lleguemos a saber o entender que el factor económico de las familias no debe ser lo que defina la calidad educativa de los niños y las niñas en calidad de educación. No tiene por qué ser el factor económico. Hemos visto cómo han trascendido niños desde la humildad que han surgido en las comunidades indígenas, que han sido grandes hombres y grandes mujeres. Ese ejemplo hay que exponerlo a otras latitudes, hay que llevarlo. Nuestras niñas y nuestros niños, nuestros jóvenes, la realidad de las cosas es que cada día, desde que nacen, nos hemos dado cuenta y lo decimos en las casas. Oye, los niños ahora son mucho más inteligentes y más vivos, demuestran su viveza, su agudeza, que antes. Antes, a los 6 años, apenas empezábamos a asomar la vista al mundo. Ahora los niños de 2, 3 años, 4 años, ya nos dan una lección. Cerramos. Entonces, eso es lo que yo quisiera ver. Y si voy a cerrar, Víctor, los quisiera hacer con una pequeña rima. ¿Tienes una rima? Sí. Pequeña. Vámonos, de una vez. Diría entonces, regresan a los chamacos a las escuelas, con llanto, bostezo y sueño, como secuela. En el kinder los pequeños se les rebelan y a sus madres la sonrisa se les congela. Pero se alegran los padres y las abuelas, la casa queda en silencio, sin francachelas. Con eso nos vamos. Gracias, hermano. Ahí está dibujado la esencia. Nos vamos. Gracias, Juan. Nos vemos. Araceli, muchas gracias. Jesús. Buen día para todos. Gracias. Y gracias a toda la producción. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Feliz regreso a clases. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.